Vivien Leigh fue mucho más que Scarlett O'Hara. Se convirtió en la imagen de la feminidad, la elegancia y una fuerza frágil de la que el mundo se enamoró. Pero esa imagen le costó todo. Detrás del mito, había una mujer desgarrada por un gran amor, un miedo persistente y una hija que nunca tuvo de verdad a su madre. Vivien tenía solo 19 años. Cuando se casó con Leigh Holman, un abogado más de una década mayor que ella, menos de un año después del vestido de novia, se escuchó el primer llanto de un bebé. En 1933 escribió una breve línea en su diario: «Tengo una niña». El parto casi la mata. Vivien decidió entonces, y allí mismo, nunca volvería a arriesgarse, y nunca lo hizo. La pequeña Suzanne pasó a ser mucho más hija de una niñera y de una nodriza que de Vivien. Al principio, Vivien parecía satisfecha en su papel de joven esposa y madre, pero algo inquieto ardía dentro de ella, un hambre de brillar. Mientras su diminuta hija extendía sus manos regordetas, los ojos de Vivien ya estaban fijos en el escenario. Primero llegaron los papeles pequeños, diminutos roles teatrales, anuncios y finalmente el cine. Vivien se sentía incómoda en un mundo de ollas, encajes y las miradas adoradoras de su marido. El hogar le parecía un convento, cada día medido por las mismas horas silenciosas. Su esposo le repetía una y otra vez: «Deja el escenario, ocúpate de la familia», pero las luces la llamaban. En 1935, Vivien conoció a Laurence Olivier. Dos familias se resquebrajaron bajo el peso de una nueva pasión. Vivien se fue. La pequeña Suzanne se quedó con su padre, por insistencia de él. Y Vivien no protestó. Amaba a su hija, pero con un amor distante, casi inquietante por su lejanía. Dicen que su exmarido nunca la juzgó. De hecho, siguió siendo uno de sus amigos más cercanos durante toda su vida. La verdadera figura materna en la vida de Suzanne fue Gertrude Hartley, la propia madre de Vivien. Gertrude llevó a Suzanne a su tranquila casa de campo, llenando sus días de jardines, lecciones de gracia y el refugio seguro que la vida tormentosa de Vivien no podía ofrecer. Porque la estrella de Vivien ascendía con rapidez. A finales de la década de 1930, había dejado por completo a Leigh Holman, atraída de manera irrevocable por la fuerza magnética de Olivier. Hollywood la llamaba. Y con él llegó un torbellino absorbente. Rodajes en Estados Unidos. Interminables travesías transatlánticas. Una prensa implacable. La relación entre Vivien y Suzanne pasó a estar definida por la distancia. Vivien enviaba cartas llenas de cariño, pequeños regalos, breves momentos de ternura. Hay fotografías. Vivien junto a la pequeña Suzanne con vestidos hermosos, jardines salpicados de sol, imágenes casi como páginas de un cuento, pero eran pausas raras, en una vida vivida, en su mayor parte, separadas. En privado, Vivien luchaba contra un trastorno bipolar no diagnosticado, euforias desbordadas, compras extravagantes, fiestas deslumbrantes, luego caídas devastadoras, largos descensos oscuros hacia la depresión, arrebatos violentos, incluso alucinaciones. Laurence Olivier permaneció a su lado durante años, pero ni siquiera él pudo proteger del todo a Suzanne de los ecos del caos de Vivien. Cuando llegó la guerra, Suzanne y Gertrude fueron enviadas lejos, al otro lado del océano, a un internado conventual en Vancouver. Vivien fue una vez a visitarla. Para entonces, su fama era tal que su llegada casi terminó en desastre. La directora del colegio supo que existían amenazas de secuestrar a la hija de una estrella de cine para pedir rescate. Temiendo por todas las niñas, pidió que Suzanne fuera retirada de la escuela de inmediato. Así que Suzanne pasó a un colegio más común. Cuando Europa se volvió más segura, regresó a Londres. Y más tarde asistió a un internado suizo para jóvenes herederos y herederas adinerados. Ansiando algún fragmento del mundo de su madre, Suzanne intentó inscribirse en una academia de artes dramáticas, pero solo duró 2 años. Dejó el escenario atrás para enseñar en la School of Culture and Beauty, una academia fundada por su abuela, Gertrude. Vivien Leigh deslumbraba. The Mask of Virtue, Gone with the Wind,
A Streetcar Named Desire, 2 premios Oscar, miles de cartas de admiradores, titulares a toda página. Recordaba el cumpleaños de cada miembro del equipo en el set, pero a veces olvidaba el de su propia hija. Una vez, Suzanne le escribió una carta suplicándole que fuera a verla. Vivian simplemente se la reenvió a su exmarido, garabateando: «No son graciosas y dulces, en verdad». Suzanne no fue abandonada. Sí se veían. En una ocasión, incluso pasaron unas vacaciones juntos en Italia, madre, padre e hija, en una frágil apariencia de familia. Vivian sufrió 2 abortos espontáneos con Olivier. Su sueño de darle un hijo murió allí. Entonces volvió a atraer a Suzanne a su órbita, para entonces ya una adolescente, casi una desconocida. Al principio, su vínculo fue incómodo, rígido, pero poco a poco, el hielo se derritió. Encontraron un entendimiento suave, algo más cercano a una amistad silenciosa que a un lazo típico entre madre e hija. Cuando Suzanne conoció al corredor de seguros Robin Farrington, su primer encuentro estuvo a punto de acabar en desastre. El adorado gato de Vivian clavó las uñas en la mano de Robin. Instintivamente, él lanzó al animal al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un leve golpe seco. Todos se quedaron inmóviles, esperando una explosión, pero Vivian simplemente se echó a reír. En 1957, Susan se casó con Robin. Un año después, Vivian se convirtió en abuela por primera vez con el nacimiento de Neville. Es maravilloso. Ser abuela es algo maravilloso e inimaginable, dijo Vivian. Después llegaron 2 nietos más, Rupert y John. Vivian por fin intentó recuperar el tiempo perdido, volcando su amor en sus nietos de una manera que nunca pudo con su hija. En las entrevistas, Suzanne siempre protegió la memoria de su madre. Comprendía las luchas de Vivian, quizá las veía con una compasión nacida de la distancia y de la calma que Gertrude le había brindado. Heredó algo de la gracia de Vivian, incluso un fantasma de su sonrisa, pero nunca su hambre por el escenario. Cuando Vivian murió en 1967, con solo 53 años, fue Suzanne quien administró el patrimonio, preservando cuidadosamente las cartas, diarios y tesoros personales de su madre. Cuando comenzaron a aparecer biografías escandalosas, llenas de rumores y medias verdades, Suzanne mantuvo los archivos sellados, como si custodiara una llama sagrada. Años después, finalmente permitió que Hugo Vickers los estudiara y escribiera la única biografía que ella pudo leer en paz, la que creía hacía justicia a la brillantez compleja de Vivian. A veces asistía a exposiciones dedicadas a Vivian, ofreciendo pequeños y elegantes comentarios para honrar el arte de su madre, sin alimentar el apetito de los tabloides. Cuando le preguntaban por qué nunca escribió sus propias memorias, Suzanne simplemente sonreía y decía: «Amé demasiado a mi madre como para compartir esos recuerdos con el mundo». Suzanne vivió una vida larga, llena de jardines, familia y una felicidad tranquila, lejos de las cámaras. Murió en 2015, a los 81 años. Sus hijos mantienen el legado familiar, no bajo luces deslumbrantes, sino en recuerdos tiernos de una abuela cuyo rostro alguna vez iluminó las pantallas de cine. Suzanne fue hija de una mujer que pertenecía al mundo, pero su vida no fue una tragedia. Fue un santuario, construido con cuidado primero por Gertrude y luego por la propia Suzanne. Al final, la única hija de Vivian Leigh creció protegida del caos de la genialidad y vivió lo suficiente para custodiar su memoria con gracia. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál es tu papel favorito de Vivian Leigh. Y dinos qué historia te gustaría conocer la próxima vez.